Hablar un poco más sobre la finalización del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán y nadie mejor para analizarlo que nuestro compañero, colega y amigo Jorge Fernández Menéndez, columnista del periódico Excelsior y el periodista que más sabe sobre estos temas de seguridad y narcotráfico. Querido Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, es un placer estar contigo, con todos los amigos de Imagen. ¿Qué balance haces, Jorge, de estos 3 meses de juicio, todo lo que ahí se comentó por parte de 54 testigos y finalmente pues el veredicto de culpable en 10 cargos? Mira, hay innumerables reflexiones que salen de este proceso. La primera y la más evidente es que da un poco de pena ajena no haber podido tener un juicio similar en México, Ujú. que debe ser un motivo de reflexión profunda. Este delincuente, comenzando por el Chapo Guzmán, operó y fue detenido en México si bien provocó daños terribles en la sociedad estadounidense, los daños que el cártel de Sinaloa y el Chapo generaron en nuestro país fueron enormes, fueron muchísimo mayores. Eh, Dos testigos protegidos, colaboradores, como se les ha llamado, que presentó la Fiscalía de Nueva York, también fueron casos, salvo alguno que otro, fueron todos detenidos en México, Ujú. operaron en México, fueron extraditados a los Estados Unidos. No conocemos de todo esto ni siquiera una declaración ministerial. Ujú. No sabemos si el Chapo siquiera presentó una declaración ministerial. Eh, Cuando vemos las decenas de miles de pruebas, nos hemos ido mucho con los testimonios, pero cuando uno comienza a ver la cantidad de pruebas que se lograron presentar para apoyar esos testimonios de quienes se transformaron en colaboradores, tenemos un panorama muy amplio de las actividades del Chapo, pero también de las actividades del cártel de Sinaloa en México y particularmente en Colombia. Entonces, eh, creo que hay dos puntos que son fundamentales Pascal, respecto al juicio. Uno, que evidentemente no tenemos un sistema judicial que funcione. Aquí un personaje como el Chapo, escuchábamos declaraciones hoy de José Refugio Rodríguez, el abogado del Chapo en México, que bueno, que se podrían haber puesto amparos, cosas. Hay narcotraficantes que llevan 10 años o secuestradores que llevan 10 años y que se les puede organizar un juicio. Nuestro sistema judicial no funciona y tampoco funciona la confianza en los propios procesos. Por ¿Qué eso no hubiera podemos pasado, tener un digamos, como un juicio de esta ejercicio de característica. imaginación, algo hipotético, si pues se hubiese decidido no extraditarlo y juzgarlo en México? Hubieran pasado años sin Ujú. sentencia. Los años que pasó el Chapo, primero en Almoloy y después en Puente Grande, después de su primera fuga, Ujú. no tenía sentencia. Cuando vuelve a ser detenido, tampoco tiene sentencia. Ujú. Vuelve a ser detenido y tampoco tiene sentencia. Sí. Bueno, entonces tenemos una situación gravísima. Hay narcotraficantes importantes. Recuerdo uno de los dirigentes de los Arella de Libertad a cambio de esta declaración, pero lo que sé es que esas declaraciones, algunas de ellas controvertidas, como sea, fueron apoyadas por decenas de miles de pruebas, pruebas documentales, audios, videos, intercepciones de llamadas. Ujú. Entonces se convirtió en un torrente que los propios defensores del Chapo decían ayer que era abrumadora la cantidad de pruebas con las que contaba la fiscalía, ¿no? Que ni siquiera ellos habían podido revisar todas las pruebas durante este año y medio que estuvieron preparando el proceso. Sí. Creo que algo que llama también la atención es que en el caso de Colombia, los narcotraficantes armaron una guerra para evitar ser extraditados. Decía Pablo Escobar que más valía una tumba en Colombia que una cárcel de por vida en Estados Unidos y así fue como terminó su vida. Pero pues justamente Guzmán Loera tendrá lo contrario, tendrá una prisión de por vida en Estados Unidos y se ha dicho, no sé si finalmente eso es lo que va a pasar, que su destino será esta pues pesadísima prisión de Florence, Colorado, la Supermax, como le llaman, que es un encierro bajo tierra con 23 horas al día en solitario. Sí, bueno, a ver, literalmente, si eso se cumple, que es muy probable que se cumpla porque ya lo han filtrado
las autoridades estadounidenses, el Chapo Guzmán será enterrado en vida. Ujú. Ese es porque, bueno, ahí no hay túnel que valga para escaparse, ¿no? De ese tipo de prisión. Sí. El contacto incluso con los familiares o con abogados es muy lejano, no es ni siquiera un contacto físico, personal. Y bueno, y evidentemente cuando se dice que una extradición a Estados Unidos es mucho más costosa para los militares que una cárcel en México, es verdad. Así funciona, pero deberían de alguna forma un poco avergonzarnos, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué no podemos tener prisiones que realmente funcionen en México? ¿Por qué no podemos tener un sistema judicial que funcione? Me parece que 1 año y medio para preparar un juicio para un personaje público es más que prudente, y aquí tenemos procesos que se alargan 5, 10, 15 años, controvertidos. Luego a alguien se le ocurre decir que el personaje en realidad fue engañado o era inocente, como los secuestradores que acompañaron a Florence Cassés, o los secuestradores que fueron liberados, que secuestraron a los sobrinos de Gutiérrez Candiani en Oaxaca, que eran presos políticos. Me parece que nuestro sistema de justicia no funciona. El gran desafío que tiene Arturo Saldívar, el nuevo presidente de la Corte, es hacer precisamente un sistema de justicia que funcione, pero que va mucho más allá de la Suprema Corte. Es un tema de las procuradurías, es un tema de las policías, de cómo se arman los procesos, las averiguaciones previas, las carpetas de información. Le dicen ahora que me parece que eso no lo tenemos. Mira, durante años hay narcotraficantes que no tenían orden de aprehensión, y que resulta que se descubre que cuando prácticamente van a ser detenidos, que no había una orden de aprehensión contra ellos. Recuerdo mucho el caso del propio Chapo Guzmán, antes del asesinato del cardenal Posadas, o para esas fechas también Amado Carrillo, después de un tiroteo en un restaurante aquí en la avenida Insurgente, cuando intentaron matarlo, llegaron las autoridades, lo detuvieron y lo dejaron en libertad a los 5 minutos, porque resulta que no había ninguna orden de aprehensión en su contra. Bueno, Jorge, muchas veces comentamos contigo en el tiempo en que el Chapo Guzmán pues estaba prófugo, que pues sí, su papel como figura legendaria del cártel, nadie la niega, pero en lo operativo pues tampoco era la figura principal o la única que determinara las acciones del cártel de Sinaloa. Me imagino que estas reflexiones son también válidas hoy, cuando muchos se preguntan si con el juicio pues se va a acabar la violencia en Sinaloa y otras partes de México. No, evidentemente con el juicio no se acaba la violencia ni en Sinaloa, ni en otras partes de México, ni se acaba el narcotráfico, ni se acaba siquiera el cartel de Sinaloa. Uh-huh. Esto, si tú ves incluso la acumulación de pruebas, hay una enorme, decíamos, decenas de miles de pruebas y de testimonios, pero la mayoría se terminan cerca de la época en que es detenido en Mazatlán, el Chapo, la segunda detención. Y eso tiene una lógica. Cuando un personaje del narcotráfico como el Chapo, ocurrió también años atrás con Amado Carrillo, se transforma en un personaje tan público, tan protagónico, con rasgos de narcisismo que se agudizan mucho más después de su fuga de Almoloya, que intenta hacer una película de su vida, que pone en riesgo su seguridad para que lo visite Kate del Castillo y que intercambia mensajitos con ella. Se tiene que alejar necesariamente de la operación. No significa que no deje de ser uno de los jefes, ni que reciba las utilidades, pero la operación pasa por otros lados, por hombres mucho más grises quizás, pero que no están tratando de hacer una película sobre su vida, Sí. y poniendo a las autoridades sobre ellos. Cuando un narcotraficante se convierte en una figura pública, deja de ser operativo para ese cártel, y eso es parte de lo que sucedió con el Chapo Guzmán. La defensa trató de presentar eso como que el Chapo ya no operaba, pero evidentemente fue el líder del cártel. Ese cártel se formó básicamente con él, el Mayo Zambada y Juan José el Azul Esparragosa, fueron los 3 hombres que crearon ese cártel, que lo dirigieron, lo manejaron, y que bueno, que tienen diferentes características. Mientras el Chapo fue un hombre protagónico, que le gustaron las luces y quería trascender,
de Esparragosa, no sabemos siquiera si vive o no, e Ismael El Mayo Zambada, a pesar de que sus hijos están detenidos, que uno de ellos fue colaborador, que su hermano está detenido, nunca ha sido detenido y sabemos muy poco de él, salvo aquella entrevista que dio alguna vez a Julio Cero. Pues sí, Jorge, pues siempre un gusto platicar contigo, un tema que seguramente va a dar muchísimo de qué hablar, y yo le recomiendo a nuestros radioescuchas que lean tu columna el día de hoy en el periódico Excelsior. Se llama El juicio del Chapo más allá del show. Gracias, Jorge, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Pascal, un abrazo a todos los amigos de Imagen como siempre. Gracias a Jorge Fernández Menéndez.